Shalom Ahuvá Mishpajá. Esta tarde tenemos un estudio el cual está titulado Limpia tu tierra para empezar a sembrar. Vamos a tomar este estudio, vamos a reflexionar. Todos estos temas nos ayudan, son preparación para Yom Adik, Yom HaChesed. Día de juicio, día de la bondad. Lo que conocemos por Yom Teruah, por Zijarón Teruah, y también llevándonos al día del perdón, Kaporeh, día de cubrir, día del perdón, día de la reconciliación. Pero es un tiempo desde el 1 de Elul hasta el 1 de Tisri, tenemos un mes de preparación. En este caso vamos a hablar, limpia tu tierra para empezar a sembrar. ¿Qué quiere decir esto? Es una pregunta esto. ¿Por qué es que la Torah no tiene cumplimiento o efecto en muchos creyentes? ¿Por qué es que la Torah no llega a tener su cumplimiento? ¿Referente a qué? Teilín 19:7, B. Timoteos 3:16 al 17, Ibrí 4:12, Yeshaya 23:29. Teilín 19:7 dice, tu palabra es perfecta, que convierte el alma, que dice que hace sabio al sencillo. Bueno, si eso es la Torah, ¿por qué en muchos creyentes no tiene ese efecto? ¿Por qué en muchos creyentes no tiene ese cumplimiento? ¿Acaso, o ve Timoteos, toda palabra, dice, es útil para redarguir, para instruir, para corregir? Ibrí 4:12 dice que es como una espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Bueno, es que a veces son palabras muy superficiales, pero Torah entra hasta el alma. Separa el alma y del espíritu. Discierne las intenciones del corazón. O sea, sabe lo que piensa el corazón. Entonces la Torah le llega justamente en el clavo en donde tiene que hablarle la Torah. Porque es que en el creyente, o en algunos creyentes, no tiene cumplimiento. O como dice Yeshaya 23:29, tu palabra es como martillo que parte la piedra. Por muy duro que sea el corazón, por muy duro que sea el creyente, tu palabra es como martillo, dice Yeshaya 23:29. Porque es que no tiene. ¿Es acaso que estos pasuk no tienen veracidad? ¿Es que acaso que aquellos que fueron inspirados por Ruach HaKodesh, que escribieron, ese día no fueron inspirados y por eso escribieron esto? Porque en muchos no tiene cumplimiento. No tiene esa veracidad. Es obvio que sí tiene veracidad. Es obvio que sí tiene cumplimiento. Es obvio que sí se lleva a cabo aquello lo cual ha sido declarado por los Shaliach y por los Naví. Tiene cumplimiento. Lo que vemos porque David Amel es contado entre Naví también, los Shaliach que escribieron Ibrí, Timoteos y el Naví que es Yeshaya. Tiene cumplimiento. Pero ¿por qué no se tiene cumplimiento en algunos creyentes? Porque realmente la veracidad no se lleva a cabo en el creyente. Porque la veracidad no existe en el creyente. Y por eso es que no lleva a cabo. El creyente lee la palabra y a veces se quebranta y hasta llora. No sé, algunos les ha pasado leyendo y lloran de ver un capítulo o llega hasta el alma. Parte el alma del espíritu. Pero ¿por qué es que no tiene la veracidad? Porque recordarán hace unas semanas cuando estudiábamos las midot, lo que era tikkun amidot, la reparación de las cualidades, en este caso de los errores. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el tema? Limpia tu terreno para que puedas sembrar. La Torah se considera como una semilla, pero también se considera como agua, que riega, pero también es una semilla. Y si el terreno no ha tenido tikkun amidot, no ha tenido una reparación de las malas actitudes, de los malos hábitos, sobre ese fundamento, ¿recuerdas un rato lo que hablábamos en la Perashá? Fundamento, rocas, un fundamento, algo. Si el fundamento que se tiene es otro, sobre ese queremos poner, por muy bueno, por muy veraz que sea, no va a ser de esa manera. A través del estudio de la Torá y del Taná,
en pleno entendimiento, logramos comprender y tener claridad de los errores. Recordamos lo que les decía hace un momento también, Seirú Zahar. La Torah nos hace ver con claridad nuestros errores, porque a decir verdad, a nosotros, los humanos, no nos agrada que nos digan nuestros errores. Nos es algo como que no muy agradable que nos digan, estás mal en esto, o es que tú haces mal en aquello o en otro. No nos agrada. No sé por qué sea esa situación que no nos agrade que nos digan los errores. Pero cuando vamos a la Torah, como les decía un momento, quebranta. Y vienes y dices, está mi error. Sí, ya lo comprendí. Seirú Zahar. Voy a tener precaución porque ya tengo la claridad de mi error. Pero voy a tener la precaución de no caer en ese error. Pero a decir verdad, el error está dentro de mí todavía. Yo no lo he sacado. Voy a procurar ya no caer en ese error, pero el error aún lo tengo en mí. Y es muy probable que por mucha precaución que yo tenga, por decirlo de esta manera, que tome yo una araña, un alacrán, una víbora, algún animal ponzoñoso y lo ponga en mí y diga, voy a tener precaución, no sea que me vaya a picar, a morder. Pero si lo tienes ahí, dijera, bueno, voy a tomar la precaución, lo voy a sacar, lo voy a enjaular, lo voy a meter en algún lugar, pero si lo tienes ahí, voy a estar muy precavido. Para que no me pique, para que no me muerda, no sería lo correcto. Está en ti. Necesitas sacarlo de ti. Necesitas limpiar el terreno. Vamos a entender y a comprender un poco las palabras. Hace un rato les mencionaba acerca del Teilín 19 que nos habla de la Torah del Eterno. Es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio el sencillo. Vamos a leer, lo que les recité fue Teilín 19:7. Vamos a leer del 8 al 14. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. O sea, el precepto alumbra los ojos, da claridad. Mira, si lo haces de esta manera, te puede dar resultado. El precepto, recordamos que es la Torah, la instrucción, la ley sobre, dígase de ejemplo, Shabbat, y el precepto, no encenderás fuego. El precepto del Eterno te abre los ojos. Dice, y el temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuánto te puede durar el temor del Eterno? Dice que es para siempre. Entonces, si el temor del Eterno te dura solamente un mes, no, el temor del Eterno no está en ti. No tienes temor del Eterno, porque nomás te dura 15 días, un año, un día. El temor del Eterno, dice, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién pondrá? Es lo que les hablaba hace un momento. A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. Incluso ¿quién los podrá entender? A decir verdad, nadie se da cuenta. Probablemente yo pueda ver los errores de mi hermano, ¿sí? Y probablemente yo tenga los mismos. La siguiente semana, si el Eterno permite, vamos a hablar un tema que va a ser de análisis personal, más o menos así se va a llamar. Y voy a dar como un adelanto de ello, acerca de que si yo veo a lo mejor que X, ¿no? Mi hermano es muy iracundo. Yo sí lo puedo ver en él. Y yo a lo mejor yo también lo tengo. Y si yo digo que yo puedo ver mis errores, que yo sí los veo, que yo sí los percibo, es que en verdad son muy grandes, son muy notables. Porque a decir verdad, nadie ve sus errores. Hasta que viene a la Torah, hasta que le abre los ojos el precepto y le hace notar, es que entonces ve los errores. Por eso decía el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Eterno. Aquí encontramos roca mía, redentor mío. Entonces, comprendemos que tenemos que tener claridad por las misbot,
examinar si de verdad, si en verdad tengo temor del Eterno y si no debo buscarlo. Si me dura 15 días, no tengo temor del Eterno, porque el temor del Eterno dura para siempre. Entonces tengo que buscarlo porque no lo tengo. Ya teniendo el temor del Eterno, dice que el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, es el temor, necesito serme sabio, y la inteligencia, apartarse del mal. Ahora, necesito que me sean revelados mis errores y que mi corazón, bueno, primero antes, las soberbias. Las soberbias es ya saber mis errores, ya saber lo que le ofende al Eterno y con todo eso seguirlo practicando. Entonces, ya sé los errores, líbrame de ello y posteriormente la meditación de mi corazón siempre sea limpia delante del Eterno. Entonces, comprender todo esto nos va a ayudar, porque por muy bueno que sea el terreno, por muy buena que sea la tierra, si hay plagas, si hay malas actitudes, por decirlo de esta manera, si hay pecados, esas son las plagas. La plaga crece juntamente, incluso hasta en nivel asamblea. Mashiach, por decirlo así, en una de sus enseñanzas, como si diese permiso que crezca juntamente trigo con cizaña, y al final de la siega vamos a separar. Así pasa también en el creyente individualmente. Crece juntamente pecado con Torah. Es lo que pasa. Por eso pasa lo que les decía al principio. ¿Por qué es que no tiene cumplimiento o eficacia esos pasos? Porque está creciendo juntamente pecado con Torah. Si les interesa la Torah, si guardan los preceptos, si pecan, si transgreden juntamente. Entonces, no basta una buena tierra. Necesita ser limpiado el campo para que esa Torah, esos 4 pasuk que cité hace un momento, tengan eficacia, tengan cumplimiento. El agua, la Torah, riega y crece la semilla. Pero también si hay plaga, la plaga también va a crecer. A decir verdad, si el fundamento es una plaga, que por decirlo así es la iniquidad, una cosa es Hatá, el error. Otra cosa es lo que es la iniquidad. La iniquidad es el fundamento, es lo que lo lleva al pecado a dar eficacia. Entonces, si yo tengo como fundamento pecado, iniquidad, y encima le pongo Torah, y le sigo regando con la Torah, esto sigue creciendo. Les decía hace un momento, una misbot me lleva a otra misbot. Y voy aumentando, pero acá abajo sigue creciendo. Y el pecado, como sigue ahí, y esto sigue creciendo, lo sigue jalando. Y sigue creciendo. Y crecen juntamente. A lo mejor tenía el pecado de ser mentiroso. Y cuando se da cuenta, ya es un gran mentiroso. Ya tiene una facilidad para mentir. Como la Torah lo hace sabio a la persona, ya se ha hecho diestro en la mentira. Ya disimula muy bien en que es creyente y en que es, por decirlo de una manera, vamos a hablarlo abierto, en que es hipócrita. ¿Por qué? Porque dice ser creyente, ¿sí? Entonces hay un fundamento. ¿Cuál? Si es pecado, si está sembrado pecado y encima le pongo Torah, ¿va a crecer? Sí va a crecer. Ya veo que tiene tiempo y mira, ya conoce, ¿sabe? Pero ahí está la raíz. Echó su fundamento sobre eso. Como si se construyera una casa y hubiese un cimiento que ya estuviese con salitre. Bueno, vamos a destruir nomás esto y le vamos a empezar a edificar. Pero ya está el salitre ahí. Y vas a seguir poniendo tabiques y vas a seguir creciendo y vas a llegar a otra planta. Pero el cimiento tiene salitre. Y eso se va a derribar un día. Eso se va a caer, no tiene un buen fundamento. Recordemos hace la perashá antepasada que nos hablaba acerca en Devarim 22:9. No harás mezcla de semillas, ¿sí recuerdan? No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste con el fruto de la viña. El sembrar Torah juntamente con pecado se va a perder. Hay que limpiar el terreno. Antes de seguirle metiendo Torah,
Es más, esta semana, antes de empezar a estudiar la Perashá, primero lleguen a fumigar, a limpiar el terreno. Llegan a limpiar bien el terreno. Porque lo que van a hacer esta semana, le van a poner Perashá, la porción de esta semana, ahí encima. Y va a seguir creciendo. Esta semana ya tuvieron Perashá, tuvieron porción, tuvieron crecimiento, avanzaron. Pero lo pusieron encima de él. Hay que llegar a la casa a limpiar el terreno. Es más, desde aquí hay que salir limpiando el terreno para poder ponerle más buena semilla, para que crezca. Torah y pecado son distintas semillas. La instrucción no lleva efecto o cumplimiento cuando hay otra semilla en el campo. Es necesario quitar las plagas, las malas prácticas, podrían ser las preferencias a este mundo. Recordemos lo que es Amasal Azorea. ¿Sí recuerdan Amasal Azorea? La parábola del sembrador. En Matillán 13, 3 al 9 y nos habla el Masal Azorea, la parábola del sembrador, y posteriormente en el mismo capítulo 13 de Matillán, en el pasuk 18 al 23, nos explica la parábola y nos habla de 4 casos. Uno fue sembrado en el camino y no tenía fundamento. Vino el malo y arrebató. No tenía fundamento. No había puesto las piedras, no les había puesto cal, no había puesto la Torah escrita ahí. Cuando él regresó, no hubo nada que le recordara. El otro dice que espinos, entre pecado, entre cosas. Eso se pierde. Al final nos habla de un caso, dice la buena tierra. ¿Cuál es una buena tierra? Incluso cuando acaban de sembrar, antes de sembrar, ¿qué hacen? Bueno, ya que recogieron todo, meten el tractor o la yunta, según las posibilidades, y remueven otra vez desde abajo. No siembran así, no siembran encimita. Toman el tractor y rascaran la tierra, la preparan bien para que puedan sembrar. Porque si se les ocurriera caminar y echar la semilla ahí, no van a tener buen resultado. Probablemente se dé algo, pero no van a tener el mismo resultado si limpian el terreno, si aran la tierra, si trabajan, si hacen surco, si escarban bien en el corazón y sacan todo lo que pudo haber quedado malo ahí para tener una buena siembra y recibir también un buen resultado de ello. Es necesario limpiar la tierra para que produzca buen fruto. Cuando cae la lluvia, cuando cae la Torah, empieza a crecer. No es que la Torah contribuya a que el pecado crezca, sino que la Torah está creciendo y está creciendo ese conocimiento en uno, pero el pecado sigue ahí. Y podemos ver que recitan Teilín, recitan Misbok, recitan muchas cosas, pero el pecado sigue ahí. El pecado no ha salido, el pecado sigue creciendo, porque está llegando lluvia, está llegando agua, está llegando ahí, en ese lugar, algo que está sustentando esa alma. Vamos a ver qué nos dice Matillán 7, 21 y 23. No todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo? Y les dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, aborrecedores de Torah. Apartaos de mí, yo no los conozco. ¿Pero cómo? ¿Que no hacían milagros? ¿Que no profetizaban? ¿Que no hasta echaban fuera brujos, demonios? ¿Cómo? Resulta que estos no habían limpiado el terreno. Habían puesto Torah encima de aquello, y entonces creció y por eso se daba esto. Y andaban predicando, y andaban anunciando, y andaban esto, y recitaban esto, y aquello, y el otro, y conocían, y guardaban las moé y todo. Pero ahí estaba todavía algo. Y al fin de la siega dijo el Eterno, nunca os conocí. Apartaos de mí, aborrecedores de Torah. Entonces, recordando,
lo que leímos hace un momento de Devarim 22:9, de no hagas mezcla de semillas, o lo que nos dice Jacob 2:10, que nos dice que el que transgrede en un mandamiento quebranta toda la Torá. Entonces, ¿de qué te sirve que guardes toda la Torá y a lo mejor tengas un pecado? Dice, porque el mismo que dijo, no adulterarás, no robarás, también es el mismo que dijo. Entonces, ¿qué? Con uno que transgredas, dice Jacob en el capítulo 2, pasuk 10, con uno que transgredas, te haces transgresor de toda la Torá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si está un fundamento ahí, la Torá va a seguir creciendo. La Torá, ¿qué hace la Torá? La Torá riega, les decía, la Torá es agua, la Torá limpia, pero limpia simplemente la área en la cual tú estás conociendo. Pero aquello que tú ya sabes, incluso ya lo leíste en la Torá que es pecado, pero lo quieres seguir teniendo ahí, eso no lo limpia. Eso tú decides tenerlo ahí todavía. Vamos a leer Devarim 32, 1 y 2. Ya al final casi de Devarim, una de las palabras que les dice Moshe al pueblo, acabándoles de recitar la Torá, repitiéndoles, o más bien a esto se está refiriendo en estas letras que dice, en estas palabras que dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la llovizna mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Cómo es la Torá? Como una llovizna que gotea, que va poniendo. Repito, si el terreno no está limpio, si el terreno aún todavía tiene aquello lo cual de la otra siembra, de la siembra la siembra pasada, y no metiste el tractor, no va a haber buena siembra. No se va a crecer, pero no va a crecer desde la raíz. Se va a secar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando se habitúa, cuando se acostumbra más bien el creyente a vivir con estas mezclas, crece el fruto de la Torá y crece también el fruto del mal, y al final se pierde todo. ¿Recuerdan el libro de Gilel, capítulo 5, que nos habla acerca de el vino nuevo? En odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y no se pone paño nuevo en vestido viejo. Porque se trae todo. Pones algo nuevo en un paño viejo y va a arrancar un pedazo. Se va a traer un poco del vestido viejo en ese nuevo. Y odres nuevos para vino nuevo. Vas a poner vino nuevo, Torá nueva, instrucción nueva, nueva vida en odre nuevo. Anótense ahí. Gilel 5:36 al 39 nos habla esto. Y les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Otra cosa, no armoniza. Y mayormente pues eso nos va a pasar en casa, ¿no? O con los que nos creen personas diferentes. Oye, como que tu comportamiento no es de lo que tú me estás hablando. Como que eso que tú me has platicado no va con lo que tú me estás hablando que eres ahora, de Israel, y que esto y que no armoniza. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Vean, aquí hay un juego de palabras. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿En dónde está el juego de palabras? En que ninguno que beba del añejo. O sea que alguien que llega probado el pecado, y ahora viene el nuevo, dice, no,
ya me habitué al pecado, es que no lo quiero dejar. Porque sigue ahí. Ninguno que haya bebido del viejo, dice, quiere probar del nuevo. Bueno, esto está bien, lo quiero, está bonito, es agradable. Pero me gusta más el añejo. Ah, pero si lo saca y si ya no lo tiene, si ya se perdió el añejo, el nuevo le va a ser muy agradable y perdura en él. Conclusión: limpia tu terreno antes de sembrar. ¿Qué significa? Que antes de seguir sembrando Torah en tu campo, quita primero todo lo malo. No sea que pierdas todo lo bueno que adquieras cada día. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y que lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.